Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Improvisadas con Nacha y G. Hoy vamos a hablar de obesidad, atrapados en sus cuerpos. Recuerden que este es un espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales donde reflexionaremos de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. ¿Cómo estás, Nacha querida? Estoy bien, contenta porque vamos a grabar ya nuestro 5º capítulo. Es un capítulo bastante amplio, pero quisimos darle el enfoque que Nacha y G le quieren dar a este capítulo especial, que es obesidad y las distintas aristas y distintos factores que conllevan a hablar sobre la obesidad hoy en día, porque es un tema que también es muy controversial. Hay que tener sutileza para tratarlo. Totalmente. Bueno, vamos a partir como siempre definiendo este concepto que en realidad hoy ya se considera como una enfermedad, ¿cierto? Que se caracteriza por esta acumulación excesiva de grasa corporal, ¿cierto? Y eso hace que el cuerpo empiece a funcionar de manera inadecuada, ¿cierto? Se alteran ciertas funciones metabólicas, conllevando a una situación de inflamación crónica de bajo grado que se llama, ya que suele acompañarse de una insulinoresistencia, se alteran los exámenes, ¿cierto? El perfil lipídico, los triglicéridos altos, bajo el colesterol HDL, etc. El LDL, ¿cierto? También es como este factor de riesgo cardiovascular que medimos, y se acompaña con todas estas alteraciones en nuestro metabolismo que generalmente llevan a un síndrome metabólico y que predisponen a sufrir algún evento cardiovascular o diabetes mellitus principalmente, ¿cierto? Pero también existen otras miradas de la obesidad y existen también otros tipos de obesidad, como aquellas genéticas, pero son como muy pocos, digamos, casos, como un síndrome de Prader-Willi que se acompaña con este tipo de, ¿cierto? Vamos a hablar de un enfoque, perdón. Pero si no, dale nomás. Si nos vamos a enfocar en obesidades más multifactoriales, ¿cierto? Yes. Antes siempre se hablaba que la obesidad se causaba por este desbalance entre la ingesta de alimentos y el gasto, ¿cierto? Pero esta definición nos pareció bastante incompleta porque ya sabemos que hay muchos factores que predisponen a la obesidad, ¿cierto? Factores biológicos, psicológicos, que interactúan entre sí y generan cambios en el apetito y en la conducta de las personas. Sobre todo este ambiente obesogénico que hemos hablado, ¿cierto? Que promueve el consumo de alimentos chatarra, ultraprocesados, ¿cierto? La sociedad en sí, ¿cierto? Que nos lleva a el acceso también a los alimentos. Es mucho más fácil comprarse un paquete de papitas o un helado, ¿cierto? Que llegar a verdulerías o colaciones. Hoy el otro día compré una manzana a 800 pesos. Una manzana. No sé si fue el barrio en que lo compré, pero igual el acceso a alimentos de repente hay muchas diferencias. Sí. En precio, en el tipo de alimentos. Sí, es muy difícil. Oye, yo también íbamos a hablar un poco de que cómo tú has vivido la obesidad desde, cuando estudiamos nutrición o cuando haces terapia. Y yo te quería contar que cuando salí de la U, yo dije, voy a curar la obesidad, esto se tiene que poder revertir. Y cuando fui a un congreso de la Sociedad Chilena de Obesidad, dijeron, esto es una enfermedad crónica. Dije, no puede ser. Se me vino el mundo abajo. Dije, ¿cómo va a ser crónico, ¿cierto? Esto se tiene que poder cambiar, es imposible. Claro, y ya tratarlo como una enfermedad es muy distinto. Me decir, oye, ahí va la persona gordita, o yo estoy un poco más rellenita. Sí. No, ya cuando hablamos de una enfermedad y crónica, hay que tener y hay que darle la importancia que conlleva el tratamiento de una enfermedad crónica. Totalmente, y no enfocarlo solamente en esa voluntad, ¿cierto? Es que ¿por qué no para de comer? Mira, oye, pero si mira todo lo que está comiendo, que muchas veces obviamente no se dan cuenta, o como lo mencionamos en una de nuestras reuniones, están escondiéndose de algo, ¿cierto? Están tratando de ocultar algo en sus cuerpos. Sí, desde una mirada más de la bioneuroemoción o biodescodificación, siempre está la salud mental, situaciones, particularmente traumas o situaciones que tienen relación directa con la mamá o el entorno familiar, que hacen que una persona genere mecanismos de defensas corporales tipo grasa para proteger
por protegerse por dentro los órganos vitales, como es el corazón, el estómago, que son aquellos que más se sensibilizan con los cambios emocionales. Ajá. Bueno, y este exceso de consumo de alimentos, ¿cierto? Que también hay que hablar un poco que existen predominancias en cada ser humano, y también eso tiene que ver con cómo fue la alimentación de la mamá en el embarazo, en la infancia sobre todo, que ya sabemos que niños obesos tienen mucho más riesgos de ser adultos obesos, ¿cierto? Sí, hay una relación directa. Y si tu mamá fue obesa y tu papá, ambos, ya el riesgo se va disparando. Entonces esas cosas obviamente van a repercutir y van a hacer que revertir esa enfermedad sea más difícil, ¿cierto? Cuando tenemos esta carga, ¿cierto?, hereditaria, que esa lucha, digamos, por revertir esta obesidad va a ser mayor. Claro, es como ver toda tu vida el color rojo, o sea, cómo vas a ver otros colores si toda tu vida te ha mostrado que el color rojo es el único y que estar gordo es estar sinónimo de estar sano y de que tienes que comer para ser más fuerte, de que te quedas horas sentado al lado de tu abuelita, tu mamá, hasta que te comas toda la comida porque hay niñitos que no tienen acceso a alimentos. Entonces son muchas las condicionantes y, como siempre he dicho, una persona obesa o gorda, como se le llame, no es obesa porque quiere. Es muy raro ver a una persona que está contenta con su forma corporal y con esta enfermedad crónica. Totalmente, o sea, eso, y es súper importante lo que mencionas, porque desde afuera hay personas que lo ven así, que quieren estar obesos ellos, y en realidad no es así, ¿cierto? Lidiar con este exceso de grasa, lidiar con estos cambios entre el apetito y los inhibidores de este apetito, que son cosas que no tienen conscientes las personas con obesidad, tampoco que no pueden controlar, porque hay un exceso de grasa que se tiene que disminuir de alguna manera, ¿cierto? Oye, yo quería hacerte una consulta. Tú que te manejas más desde el punto de vista, o sea, ambas nos manejamos, pero ¿qué nos podrías contar acerca de lo que se genera principalmente a nivel fisiológico en el aumento del tejido adiposo? ¿Tiene alguna relación con esta sensación o estas características de una persona de querer comer más al tener más tejido adiposo o menos? Claro, o sea, este exceso genera un desbalance hormonal entre estos reguladores del apetito y cierta saciedad, y hablamos de un exceso de leptina, que luego se produce una resistencia a este regulador del apetito, y así con más, ¿cierto? Las células grasas, o sea, el adipocito empieza a aumentar su tamaño y su número, pero es el aumento del tamaño a nivel, digamos, de las vísceras central lo que genera más daño en nuestro metabolismo, ¿ya? Y actualmente se sabe que es un proceso que está regulado por muchos factores, y ya sabemos que una exposición a una dieta alta en grasa, sobre todo de lo que ya hemos hablado, grasas frituras, grasas saturadas o de alimentos más procesados, van a hacer que esta grasa visceral sea mayor. Y esto conlleva a lo que hablamos al principio, ¿cierto? A más riesgos de insulinoresistencia, alteraciones en todo lo que es esta comunicación metabólica entre regular lo que vamos a guardar y regular, digamos, lo que vamos a decir que hasta aquí no más como. No, eso claro. Todo se produce como un desorden, es ¿cierto? Importante hablar esto, y quizás son términos muy desde el punto de vista de los profesionales de la salud, de repente no tenemos quizás como un lenguaje más simple a las personas para entregar esta información, pero es muy importante saber qué es lo que pasa a nivel fisiológico y qué pasa a nivel de nuestro cuerpo, porque eso es lo que genera también información. La gente necesita saber qué pasa con sus cuerpos al aumentar el tejido adiposo. Ajá. Y empezar a ser parte de esta enfermedad crónica que va más allá de lo estético, va más allá, o sea, es doble impacto. O sea, claro, sabemos que estéticamente se discrimina más a las personas por ser obesas o por ser más gordas, pero lo que queremos también nosotros recalcar que sí, es una enfermedad crónica, sí hay planes hoy en día que yo creo que no son suficientes para el control de esta enfermedad, sobre todo a nivel país,
Entonces, eso es lo que nosotros queremos enfocar en este podcast. Bueno, y terminando un poco con este tema, es importante también que sepamos que nosotros cuando ya somos adolescentes ya tenemos casi definido el número de estos adipocitos, estas células grasas, ya permanecen prácticamente estables, ya, y por eso es importante prevenir el aumento, ¿cierto?, de este número de células en etapas más pequeñas, ya. Después, cuando ya queremos perder peso en etapas adultas, se reduce el tamaño, ¿cierto?, del adipocito, pero no el número. Entonces es importante también, por eso cuando ya eres un niño obeso, te va a costar más reducir el peso, digamos la grasa, más que el peso en sí, en etapas adultas. ¿Ya? Algo muy fisiológico. Sí, obviamente no está todo ahí, pero se genera un ambiente tóxico porque se empieza a guardar grasa en lugares donde no debería haber grasa, ¿cierto? Y eso ¿qué hace? Que se interrumpan las señales de nuestro cuerpo y está este ambiente tóxico básicamente que no nos damos cuenta, ¿cierto? Bueno, eso como general, ya como para no irnos, como tú decís, tanto en aspectos muy técnicos, porque la idea es que se pueda comprender desde lo más como básico este concepto del tejido adiposo y acumulación de grasa. Ahora yo te quería preguntar respecto a la obesidad, vámonos un poco más hacia el lado de la salud mental. ¿Qué me puedes decir tú al respecto, Nacho, en esta relación? Bueno, allí nosotros tenemos que tener claro que muchas veces siempre la obesidad está ligada a los cambios de conducta mental o a los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Ya muchas veces, no siempre, pero puede ser un extremo de ya sea una persona con anorexia o una persona con obesidad mórbida, etc. Te quiero contar que la Academia Nacional de Medicina en 2015 menciona que la obesidad se acompaña con frecuencia de baja autoestima, insatisfacción con la imagen corporal, depresión, ansiedad, trastorno por atracón, trastorno por estrés traumático, etc. Todo esto lo hablamos en el segundo episodio de nuestro podcast, por si quieren saber más información ahí pueden escucharlo y relacionarlo con este capítulo. Quiero hablar de los estigmas y las situaciones sociales cotidianas que se viven en el mundo de la obesidad. Por ejemplo, la frase de debería cerrar la boca. Oye, eso es típico. Muy típico. Estás así porque no te esfuerzas lo suficiente. Como que si una persona obesa no se esforzara, que fuera floja, no se quiere lo suficiente. Hay varios estigmas negativos en la sociedad ante las personas con esta enfermedad en sí. O deberías preocuparte más de cómo te ves. Son parte de los estigmas y frases que a la larga que convierten en peso emocional a las personas. Claro. ¿Ya? Una carga con la que están lidiando en todos los lugares, digamos, cuando se sientan en el metro, en la micro, ¿cierto? Que ocupan más espacio de lo que deberían, cómo te mira la gente en un restaurante, lo que pediste para comer, el médico incluso, totalmente. En el área de la salud también, colegas o distintos lugares, siempre está este estigma de la obesidad, siempre están siendo observados y juzgados por lo que hacen o incluso no están haciendo. De hecho, la norma tiende a hacernos creer que se trata de una elección de vida que hacen las personas, que eligen comer más o eligen no ejercitarse, y esas son sus consecuencias. Pero lo cierto es que la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, ya que conjuga múltiples razones como la genética, el entorno, la misma salud mental en desarrollo. Pero lo más peligroso de este estigma allí es que no solo afecta a la persona en su realidad, sino que también en su familia, su entorno social, el laboral también lo afecta. Incluso los equipos de salud que también tienen una mirada poco empática a veces con las personas y eligen tratamientos que no tienen sobre todo buenos resultados porque está esta presión de que la persona tiene indicadores o índices muy altos, está en riesgo de un infarto cardíaco, está en riesgo de, de generar diabetes insulino dependiente y muchas otras cosas. Entonces los médicos tratantes o los nutricionistas tratantes o los equipos que no tienen una mirada integral y psicología presionan al paciente y es por eso que hay poca adherencia o la gente se demora aproximadamente hasta 4 años en acudir a un profesional de la salud cuando ya tienen sintomatología, cuando ya están mal, caen hospitalizados o cuando ya no pueden caminar o cuando ya están con artrosis, artritis, como con las articulaciones súper dañadas,
cuando ya emocionalmente no pueden más, recién acuden a un médico, y existe esto, la discriminación médica de de los profesionales de la salud. Entonces hay que tener cierto como, más allá de la empatía, manejo y herramientas para tratar a una persona con obesidad. Y eso también tiene que ver mucho con, digamos, las variables que nosotros empezamos a considerar al momento de ver la evolución del paciente. O sea, no se puede reducir todo en la balanza, ¿cierto? Que ya tomaste los remedios, hiciste la dieta, estás entrenando, pésate. Ya, y si no hay cambio, no hay mejora en el tratamiento, ¿no? De hecho, ya nunca más se ocupó, de hecho, pocas nutricionistas usan el IMC, índice de masa corporal, porque tú puedes pesar a un fisicoculturista que tiene mucho porcentaje de músculo, de musculatura, y a un obeso mórbido, y pueden pesar lo mismo. Entonces ya no se rige por eso, pero también, o sea, para mí es muy importante recalcar que hay que tener manejo y hay que aprender a derivar y hay que tomar con mucha empatía y con mucho tacto a las personas que tienen diagnóstico de obesidad y aquellas que no, porque hay que hacer ejercicios psicológicos profundos para generar reales cambios de hábitos y de verse de otra manera. Reprogramación de ellos mismos, etc. Y lo que tú dices, perdón que te interrumpa, esto de medir en la balanza o el IMC, obviamente ya no es lo mejor, pero se podrían hacer otros tipos de evaluaciones a nivel más psicológico, ¿cierto? A nivel conductual, y si quieres que también la persona quiere ver un cambio corporal, se pueden medir algunos perímetros del cuerpo, incluso hacer una bioimpedanciometría para conocer los cambios que están teniendo las personas a nivel de composición, ¿cierto? Corporal. O sea, oye, mira, sí, efectivamente el peso está muy similar, pero ya se está viendo un comportamiento de la reducción de la grasa a nivel central, esta visceral, ¿cierto? Que es la dañina que hablamos. Y tu masa muscular está aumentando o se ha mantenido. Entonces esas cosas también son gatillantes que motivan al paciente a mantenerse adherido al tratamiento. Totalmente, no llegar y pesar si bajaste 3 kilos, 4 kilos, que pueden ser de líquido retenido. También. Porque entraste en un periodo de restricción calórica de alimentos o de líquidos, y evidentemente bajaste peso general, pero tenemos que, como dices tú, enfocarnos en lo que es bajar porcentaje de grasa visceral y aumentar musculatura, que eso... Con perímetros de cintura, cosas más simples a veces, incluso la ropa a veces. Sí. Bueno, es un tema que nosotros podemos estar... Nosotros, de hecho, pensamos, ¿qué podemos hablar? Y nos gustaría hablar en algún episodio de la obesidad. Pero es tan amplio esto, chiquillos y chiquillas, que enfocarlo, nosotros decidimos hablar un poquito de lo que es la obesidad como enfermedad crónica y los estigmas de la obesidad. Claro. También. Bueno, G, cuéntanos, así como ya contando experiencias más personales, ¿cómo ha sido si tienes algún caso para contarnos acerca de alguna persona que tú trataste, si tuviste resultados favorables o no? O sea, sí, mira, la verdad es que he tenido casos en que hemos revertido obesidad, pero también casos en que el paciente no ha tenido adherencia y no han sido, digamos, casos de éxito, ¿ya? Hoy día quería hablarte un poco de la Vale, que fue una de mis pacientes que trabajamos 1 año y medio más o menos, y tuvimos como varios procesos. Utilizamos distintas estrategias nutricionales, de hecho fue en periodo de pandemia bastante difícil después, y ella tuvo pérdidas, digamos, significativas en su peso corporal, pero llegó la pandemia, hubo un efecto de rebote, no recuperando el peso inicial, más o menos llegó a la mitad de lo que había bajado, luego volvió a bajar, pero siempre estaba este estigma de obesidad que era el mayor peso con el que ella cargaba. Entonces tuvo esta pérdida importante que de hecho se exige antes de que un paciente se opere, y ella tomó la decisión de hacerse una cirugía bariátrica. Ya, obviamente uno como terapeuta no puede decir, oye, no te hagas esto, ¿cierto? Es una decisión muy personal. Disculpa, ella tomó la decisión asesorada por algún otro profesional. Claro, sí, estuvo en un centro y todo. Así que nos enfocamos en que siguiera con pérdidas de peso y mantención del hábito de alimentación, ya, porque eso obviamente, y qué bueno que lo mencionas, porque se debe hacer, porque hay lugares donde llegan y operan.
Y no es No llegar... hay psicólogo, no hay nada. seguimiento, no hay nada. Y no todos los pacientes con obesidad son candidatos a hacerse una cirugía. Eso es ¿ya? muy importante. Y eso es súper importante porque hay aspectos psicológicos que pueden después repercutir y generar más daño al paciente. Claro, si no hay una reprogramación mental, la persona se va a seguir viendo obesa y va a tener hábitos y actitudes de persona obesa en un cuerpo más delgado y en un estómago más reducido. Y eso a largo plazo podría el paciente recuperar más rápido el peso, y de hecho esa tasa no es tan baja, ¿ya? Pero surgieron cosas interesantes con ella en nuestras sesiones, y quería resaltar este ambiente obesogénico que le nombramos nosotros, donde hay tanto incentivo de comer cosas que nos hacen daño. Pero venían muchos de sus amigos y compañeros, y en nuestro proceso ella, por ejemplo, se llevaba la comida al trabajo y todos la miraban, ¿y qué estás comiendo? ¿Y qué puedo probar? Oye, pero ¿y por qué? ¿Y cuántas porciones? Y todo era cuestionado, todo era observado. Después le invitaban a comer y ella elegía un plato más saludable, pero ¿y por qué no comes esto y lo otro? Y Víctima así. del bullying. Claro. ¿Por qué no comes carne, por ejemplo? ¿O por qué no...? Sí, ¿por qué no eliges las hamburguesas? Etcétera, qué sé yo. Se sentía muy observada cuando estaba haciendo estos cambios, y eso es algo típico, ¿ya? Nosotros somos seres curiosos, nos gusta compararnos con los demás, entonces todos esos temas ella cargaba mucho con ello. Así que quería resaltar eso, que la manera en cómo nos valoramos depende mucho de nuestro entorno, y eso era justamente lo que le costaba a la Vale, reconstruir su autoestima y luchar con este estigma de la obesidad. Sus pensamientos saboteadores típicos eran: me da todo igual, no me puedo resistir, no tengo fuerza de voluntad, cuando todos comen yo quiero comer, cuando estoy triste, estresada, cansada, mañana voy a empezar a hacer la dieta o a cambiar, parte de, igual, me lo merezco, me todas lo esas merezco, cosas. sí. Uh-huh. Hoy día también escuchaba otro podcast y de repente uno se informa de otros podcasts que hablaban justamente cómo te relacionas la comida, por ejemplo el dulce o una torta, con tu cumpleaños. Es un acto, un regalo, es como tu nuevo renacer, tu nuevo año, todos tus seres amados alrededor de una torta con tus deseos. O sea, ya de ahí parte todo. Mira, la comida. hoy nunca lo había pensado. No, yo tampoco. De hecho, me pareció como muy lógico que se asocie todo también, las reuniones familiares, a la comida. Claro. En el campo, en el sur, comer 3, 4 platos, come mijita, no has comido nada, no te gusta la comida, no te gusta estar con nosotros, todo se asocia. O sea, Oye, la de comida hecho con sí, lo emocional. esto, para cerrar mi caso, le pasaba eso. Su mamá, desde que ella tenía 9 años, ella se acuerda quizás de antes probablemente, le decía: no me molesta si no te como es todo, ¿ya? A mí no me molesta. Y se lo decía varias veces al día, y cuando había gente de afuera, etcétera. Y sus tías cercanas le daban golosinas siempre, ¿ya? Su hermano era el que más la cuidaba, pero estaba la tía y la mamá, que eran figuras, ¿cierto?, de autoridad, que trataban de suplir su ausencia, porque la mamá no estaba, ¿cierto?, con, no sé, pues comentarios fuera de lugar, lo que estamos hablando, o con golosinas, ¿cierto? Y bueno, hicimos un ejercicio que es el monstruo de la gula, que uno dibuja un monstruo que se relaciona a cómo me veo yo a mí misma cuando tengo ganas de comer, y ella siempre lo asociaba que estaba con mucho estrés, nerviosa, ansiosa, de ser aceptada, ya, sobre todo cuando estaba enojada y cuando se sentía sola. Y este monstruito se hacía más pequeño cuando hacía ejercicio, que ella hacía natación, que era como una red de apoyo muy fuerte, caminaba, conversaba con amigos, o pintaba, cosas simples. Sí, el tema de la aceptación es un temazo, porque muchas personas, por no sentirse distintas o evitar el bullying, caen en lo que hacen todos los demás. Y si todos los demás van a comer hand roll todos los días, pizza todos los días, ellas se adaptan a eso. Entonces es muy difícil, pero se puede recuperar un hábito de alimentación o tener un hábito de alimentación saludable si no tienes un contexto laboral, familiar que te favorezca. Sí. Yo te quiero contar de un caso que cuéntame atendí el tuyo. hace 2 años a una chica que se llama Gabriela, de 30 años, mamá de 4 hijos y con evidente obesidad, tipo 2, una obesidad ya bien alta, obesidad mórbida, presentando también hipotiroidismo, diabetes insulino dependiente, hipertensión y hipocolesterolemia, ¿ya? Sus últimos exámenes en mano, que llegó a mi consulta, están todos los indicadores súper altos. Ella muy asustada y cansada de llevar este estilo de vida estancado, como ella mencionaba,
decidió hacer un cambio completo de alimentación y de una forma de verse distinta a sí misma. Con mucha apertura y amorosidad, la escuché sin juicios y críticas, sabiendo todo esto que hemos hablado. Entendí que ella desde pequeña vio en ella y su entorno la obesidad, lo que hablábamos recién, del sinónimo de gordita feliz y sana, con cachetitos rojitos, una niña gordita, amorosa, y eso la hacía conectar con su familia. Y como por parte como del proceso cultural que se vive sobre todo en los pueblos, de que claro, todo se origina en torno a la familia y tú nunca cuestiones a tu papá que tiene una obesidad súper mórbida y que toma mucho copete y que come mucho asado todos los fines de semana. Se normaliza muchísimo. Entonces empezamos a hablar primero de cómo ella se sentía en esa condición, en ese estado, la culpa que tenía de sentirse obesa también y los propios juicios internos, el miedo a morir. También lo hablamos harto en las sesiones, el miedo a morir de obesa y no poder ver crecer a su hijo. Entonces como que empezamos a abarcar desde lo psicoemocional hacia ya lo nutricional, y entonces con rutinas de ejercicios también que incorporamos al plan de alimentación, el aumento de consumo de agua, le recomendé algunos suplementos naturales y concentrados. Se logró con un seguimiento a través de WhatsApp y siempre con un apoyo como de un coach motivacional, nutricional, de que no importa si un mes no bajaba lo que ella esperaba de kilo, pero sí habían cambios conductuales importantes, empezó a bajar de peso, hasta que se empezó a mantener en un peso ideal, recuperó, o sea, hubo un cambio tan fuerte que la misma familia no se adaptó tanto a ese cambio. Eso. Ver una persona que siempre la vieron de tal forma, a una persona estar más sana, más activa, con otra personalidad, porque les cambia la personalidad, nos cambia la personalidad al vernos físicamente distintos, empezó a hacer un cambio tan potente que incluso se separó de su pareja, empezó a enfocarse más en ella, los hijos empezaron a adaptar estos hábitos a nivel familiar, de que todos salían a caminar, a andar en bicicleta. Entonces fue un cambio tan potente que hasta el día de hoy sigue sumergida en esa nueva vida. Qué increíble. Que fue solamente, imagínate llegar a esa motivación porque tienes miedo de morir. Siempre hay una motivación, y a veces si una persona que tiene esta enfermedad crónica, porque así le vamos a llamar, no tiene una motivación, tiene que encontrarla a través de algo fuerte. O sea, para revertir algo crónico hay que incorporar un recurso emocional fuerte para hacer este cambio, y en este caso sí, efectivamente los indicadores podían hacer que ella tuviera un ataque al corazón y dentro de otras cosas que la podían dejar hospitalizada. Entonces ella tuvo como, si no lo hago hoy, ya no lo voy a hacer después. Y también hablar un poco, que interesante el caso de la mentalidad de cada ser humano, porque incluso hay casos que llegan a esos extremos, que han tenido infartos, pero ya en el siguiente infarto no siguen, ¿cierto? Entonces a veces esas alertas para algunas personas no son suficientes. Quizás son otro tipo de alertas los que lo van a movilizar, y en lo que tú dices es así. Generalmente tiene que haber un motivo emocional muy potente para que esta mentalidad, ¿cierto?, empiece a cambiar y el paciente o la persona que tiene esta enfermedad se convenza de que sí la puede revertir, que es difícil, que va a costar y que se va a enfrentar a esta lucha con las personas más cercanas, incluso que la van a envidiar, ¿cierto?, que incluso la van a mirar de otra manera. Entonces todas esas cosas también son una lucha, una nueva batalla, por decirlo así. Sí, y también algo que es a veces desesperanzador, pero también es motivante a mantener tu estado y hábitos saludables, es que es una condición que siempre se puede manifestar en tus periodos, en tus años de vida. O sea, si tú no te cuidas y tú no eres consciente de tu salud emocional, física, mental, con la alimentación, el ejercicio y todas estas aristas que hemos visto en todos estos episodios, viene esta condición nuevamente. Puedes nuevamente caer en esta obesidad o obesidad mórbida crónica, y es difícil de revertir si tú no aplicas todas estas triadas o planes de distintas aristas, lo que hemos hablado.
No sé si quieres concluir o reflexionar acerca de algo más. Nosotros hablamos siempre de libros que leemos o podcasts que relacionan más el componente emocional con las enfermedades relacionadas a la nutrición. Y salir un poco de esto, empezar a tomar acción, hay que aprender a expresar las emociones, ¿ya? Reconocer el valor y las posibilidades que tiene cada ser humano en su vida, ¿ya? ¿Cómo te adaptas tú y tu cuerpo a los problemas y tensiones de tu vida, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas mentales y emocionales de la obesidad, como el miedo o la escasez, ¿cierto? ¿Cómo me enfrento a eso, ¿cierto? ¿Cómo me lleno de estos vacíos, ¿cierto? Que trato de llenar con comida y resguardar en mi cuerpo y esconderlos? ¿Cómo los enfrento y empiezo a vaciarlos y a llenarme de amor? Ya sentimientos más positivos, que suena súper simple, pero en realidad eso es lo que hay que movilizar. Entender lo que hablamos al principio, pero también los componentes emocionales, mentales que existen en esta enfermedad, ¿ya? Más que nada eso quería como reflexionar. No sé si tú quieres agregar algo. Me hiciste acordar de algo que escuché hoy día en la mañana, el body positive, que es como acepta tu cuerpo, tu condición. Claro. Que igual hay una delgada línea y es como un arma de doble filo. Y igual suena fuerte esa palabra. Hoy día ando fuerte, ando hardcore hoy día. Pero es importante, es como hasta qué límite nosotros aceptamos nuestro cuerpo. O sea, yo puedo tener una obesidad muy mórbida, estar muy enferma, fisiológicamente muy inflamada, con los niveles de cortisol súper elevados en todo mi cuerpo, generar posibles enfermedades autoinmunes, cáncer y todo, y hasta qué nivel yo acepto mi cuerpo tal cual es, mi cuerpo físico, emocional, porque así yo también lo veo. Entonces hay que saber que hay que tener como asesoría siempre, multiprofesional, psicólogos, especialistas en obesidad. Hay centros dedicados a la obesidad y obesidad mórbida. Hay personas que, si bien no pueden, han intentado muchos años bajar de peso. Existen esto de las cirugías bariátricas. Hay bonos del gobierno también que te pueden ayudar para poder costear una cirugía que va entre los 2,5 millones a 3 millones y con acompañamiento psicológico, psiquiátrico. Entonces hay que pedir ayuda, lo que siempre hablamos en todos los capítulos. Estamos nosotras como Gin, Nacha, como profesionales de la salud, como terapeutas también, para poder orientar a aquellas personas que están escuchando el podcast en este momento y tienen esta condición y necesitan orientación y ayuda. Estamos súper disponibles para todas las preguntas, para la orientación, para derivación, incluso para hacer los planes de nutricional integrales que ayuden a esta persona a cambiar ese concepto de sí mismo y adquirir nuevos hábitos y patrones. Cerrar un poco con las frases de nuestro libro, ¿cierto? Me encanta, ¿sí? El exceso de grasa que mi cuerpo almacena entre mi ser interior y el medio exterior me indica que inconscientemente busco o quiero aislarme, o bien en mi comunicación con el exterior, o incluso que existe una emoción o un sentimiento preso, aislado en mi interior y que ya no quiero ver. Es de alguna manera una función de supervivencia, ¿ya? El alimento terrestre representa también un alimento emocional. Ya, por lo tanto, como excesivamente para colmar ese vacío interior o para compensar aquello que emocionalmente me hace sentir aislado o aislada. Puedo vivir una gran inseguridad, tanto a nivel afectivo como material, e inconscientemente necesito almacenar para evitar cualquier penuria o carencia que podría ocurrir. ¿Ya? Es un poco una mirada más emocional de la obesidad. E incluso cerrar con que esta falta puede haber sido vivida en la infancia, como tú decías, y frecuentemente con la madre, o incluso se puede haber manifestado por momentos vividos de abandono, ¿cierto? De abusos sexuales, algún golpe emocional fuerte, una pérdida importante, y queda este vacío que se suple, obviamente, y se trata de llenar con la comida. Ya, a veces el ejercicio y la dieta simplemente no funcionan por sí solos, sino que son herramientas importantes que tienen que existir, pero siempre acompañado, como tú dices, de
qué es lo que está pasando, cómo yo vivo esta obesidad y cómo salgo de acá desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí que necesito comer para llenar estos vacíos? ¿Cuál es el vacío? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos vacíos? Bueno, qué profundo. Estamos este muy capítulo es profundo. muy Oye, profundo y realmente nos hemos saltado mucho el guión y hemos estado no improvisando, sino que contando las experiencias que hemos vivido como profesionales de la salud, como nutricionistas y terapeutas a la vez, terapeutas de alimentación emocional. Entonces, claro. Queríamos contarle un poquito de lo que es este amplio concepto de obesidad y agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan siempre en nuestros capítulos. Esperamos que les haya gustado. Vamos a decirles que a mí me pueden encontrar en mi Instagram van_active o en www.van.cl. Y ahí pueden ver un poco de qué se tratan mis programas, testimonios y agendar un encuentro de nutrición que es 1 a 1 para que podamos conocernos inicialmente y hacer algún proceso juntos. Súper, a mí me pueden seguir en nachadelvalle.terapias en Instagram y en Facebook, y ahí van a ver también un poco de lo que yo hago dentro de lo que es la medicina china integral. Que estén bien, muchas gracias, nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.